Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Buenos días. Continuamos con la próxima charla del maestro. Esta charla se titula ¿Cómo dar malas noticias? Nos acompaña hoy el doctor Juan Fernando Velázquez Escobar. El doctor es médico general, especialista en dolor y cuidado paliativo del Hospital de San Vicente Fundación de Medellín. Es docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Esto de la virtualidad siempre me parece complejo porque uno se siente como hablándole al vacío, pero confío que como las oraciones de todos los creyentes de este mundo tengan una escucha y tengan un efecto. El reto es tratar de transmitirles un trabajo que llevamos pensando en cómo dar malas noticias. La invitación es más que todo a trascender la forma. Si ustedes revisan en la literatura, hay muchas formas de dar malas noticias. Cuando uno las lee juiciosamente se da cuenta de que es un intento extremo y necesario para tratar de decir algo que es incómodo, que nos duele, que no nos gusta, que nos estorba, que nos fastidia, a otro que no lo va a saber recibir, que por lo general le va a cambiar la vida drástica y dramáticamente, que muchas veces lo invita a un camino de enfermedad, de dolor, sufrimiento y en el caso de nuestra realidad, de muerte. Entonces, lo que queremos, porque no soy yo el que habla, sino todos mis profes y mis compañeros, en donde mal que bien hemos todos los días tener que dar malas noticias en nuestro hacer, invitarlos a vivir una experiencia con esto. Cito a Rumi, un místico sufí de la rama del Islam, nacido más o menos en el 207, en donde tiene un poema que no lo voy a declamar ni lo voy a leer para no aburrirlos, pero dice: y cuando supe ser paciente, vi cómo caía toda mi realidad, mis sueños y expectativas, se derrumbaba todo, pero en el derrumbe estaba el corazón de todo. Todos, sin lugar a dudas, todos vamos a ser partícipes de que nos den una mala noticia en la salud o nos va a tocar decirla en el campo de la salud. Y en el fondo lo que vamos a estar presenciando es como a un ser humano y a una familia se le derrumba un mundo de expectativas, de situaciones de sueños, de constructos, de ideales y cómo vienen a disminuirse. Eso se hace un poco más difícil con lo que tenemos ahora. La sociedad actual, en donde vivimos, en este mundo, tienen dos cosas complejas. La primera, el mito de la sociedad moderna. Nos consideramos por antonomasia modernos y ese mito de la sociedad moderna hace que todo tenga que ser lucrativo. No estoy hablando solamente de lo económico, sino que en nuestra conducta social queremos crecer a como dé lugar, prosperar a como dé lugar, aumentar lo que somos a como dé lugar, y el signo menos o las restas no están en nuestro discurso. Por lo general, tratamos de cambiar todo lo que es adverso y todo lo que es contrario a lo que este mundo del lucro, de la suma, del acopio nos da. Eso nos lleva a que por lo general nuestra conducta se dé hacia el parecer y hacia el tener. ¿Y qué pasa? Que esta sociedad actual está acompañada de una cosa que decía Zygmunt Bauman, que lo pongo ahí en la diapositiva, y es que la cultura de la modernidad líquida, los fantasmas del escenario siempre me han perseguido, pues está bien, sigamos con ellos. Les estaba tratando de transmitir que en la epidemia, en la pandemia en la que estamos, realmente se saben cosas, pero el mundo está lleno de liquidez en la información. Sabemos a medias, sabemos solo lo que estamos dispuestos a tolerar y en ese sentido somos clientes que hay que seducir, hay que saberles decir, y ya no hay nadie dispuesto desde la serenidad y desde la sumisión a recibir una información, sino que ya hay un proceso de echar el cuento, de conducir al otro en medio de la incertidumbre y de
que no creen mucho en lo que está pasando. Ese reto, esa paradójica realidad, hace que la mayoría de nosotros, me incluyo e incluyo a la mayoría de los que conozco, evitemos lo que es maluco. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. Esa es la realidad de nuestros pacientes y de nuestras realidades dolientes en la cotidianidad. Nadie quiere de verdad oír que hay una enfermedad que va a dar al traste con su vida o que va a implicar un tratamiento largo, penoso, difícil y que la vida ya no va a ser la misma. Esa modernidad hace que sea un poco más difícil acercarse al otro y más relativo es quién se acerca al otro, porque nosotros somos partes de esa misma modernidad y eso hace más difícil que se tenga en cuenta esa como lo dijera, esa condición que tenemos ahora en la cotidianidad. Se suma a algo que ya los griegos en sus mitos, en sus tradiciones orales nos dejaron. Aquí traigo a Prometeo, que fue un dios que le robó el fuego a Hefestos. El fuego para los griegos y para la cultura era la posibilidad del conocimiento y la posibilidad de modificar la realidad. O sea que ya nos salíamos de que los dioses nos dijeran qué pasaba. Esa realidad hizo que los humanos perdiéramos una cosa. Dice el cuento o dice el mito que los seres humanos tenían la posibilidad de saber cuándo iban a morir, eran conscientes de su mortalidad. Hoy en día no. Ayer en una charla alguien preguntaba, doctor, ¿cuánto tiempo tenemos? Y yo le dije, siendo honestos, no sé. Desde que Prometeo se robó el fuego, ya perdimos la conciencia de cuándo era nuestra finitud. Eso implica que también ya no tenemos pacientes, sino usuarios. Un usuario es aquel que está dispuesto a usar, a consumir un medio, a generar una demanda y en una lógica de mercado. Y un usuario no está dispuesto a padecer, sino a que lo hagan sentir muy bien en su experiencia. Y el médico está bajo esa influencia porque en el fondo también hace parte de ese mundo de los usuarios. Eso hace que nuestra educación médica nos hipertrofien, por llamarlo así, nos aumenten el conocimiento técnico y científico, o sea, tenemos mucho el tecné, pero no tenemos mucho lo que es el atriqué. En términos más prácticos, sabemos mucho de cómo funciona el cuerpo, tenemos mucha tecnología y muchos recursos, pero no sabemos acercarnos en el para qué y a quién le usamos esto. Eso es por lo que hoy en día algunos filósofos están llamando que la medicina debería llamarse más bien ingeniería de la salud o ingeniería de la enfermedad que medicina, porque el mediador o el mediador que hablaban los griegos cada vez se pierde en todo este mare magnum del utilitarismo y las ganas de acopio. Entonces, entremos en contexto para ir rápido y ser concisos. Una mala noticia se puede dar como un drama o una tragedia. El drama, desde pequeños estamos acostumbrados a verlos. Todas las novelas con las que nos criamos. Hay veces, hay realidades que son dramáticas, complejas, pero en el fondo son de otro. Son de ver la historia del otro. Ese es el mundo griego de la tragedia y el drama. El drama siempre nos mueve a ver la historia del otro, a escindirnos, a perdernos, como cuando leemos una novela o cuando vemos una novela, cuando tenemos que ver la historia. La tragedia, sí o sí, según la definición del teatro griego, nos convoca, nos inmiscuye y nos hace sufrir. La tragedia no es del otro, la tragedia es colectiva. Por eso, en una charla o en un programa tan importante como el que estamos ahora en Saber de Urgencias, a todos los que crearon y pensaron este programa, entran en la pregunta de ¿por qué es tan difícil ya dar malas noticias? Porque normalmente estamos en un mundo de dramas, pero no somos capaces de asumir la tragedia. Entonces, lo primero es que el médico tiene que empezar a mirar su propia tragedia vital. Va a morir, va a perder el amor y va a perder la vida. Y esas tres heridas que decía Miguel Hernández, la hemos perdido en la modernidad. Entonces la primera invitación es que siempre que nos acerquemos al otro a dar una mala noticia, seamos conscientes de que ese otro no es más que el espejo
de mi propia realidad, del amor, de lo que amamos, de lo que nos hace sentir adheridos a este mundo que queda fracturado, así sea por un diagnóstico de una enfermedad crónica moderada que pueda ser manejable en el tiempo o una enfermedad letal sin ningún tratamiento a la vista. La muerte que la negamos a ultranza y la vida que no la conocemos. Y como herramienta, una vez nos hemos sentado y nos hemos mirado, es la palabra. Normalmente cuando ustedes revisan la literatura les dicen qué decir o cómo decir, pero resulta que no les dicen escuche al otro. El otro qué quiere saber y hasta dónde quiere saber. Entonces la invitación es, antes de dar una mala noticia, que hay veces es como una bomba a punto de estallar o una granada sin seguro que se la queremos lanzar al otro y responsabilizar al otro para nosotros sentirnos que hicimos lo que era, es tener la capacidad de escuchar al otro en su ser a través de su biografía. Si somos capaces de acercarnos al otro y saber que es un campesino y que tiene la posibilidad de mirar el mundo a través de lo natural, no es lo mismo que un ingeniero de proyectos con 3 posgrados, 2 doctorados, que tiene que entender el mundo de otra manera. Ahí es donde vamos a podernos acercar con la palabra. Y como dicen algunos de mis maestros, la palabra tiene sentido si es acrisolada en el silencio, y es un silencio incómodo de escuchar al otro. Y ahí viene lo que es terapéutico. Esa palabra lo usamos mucho, vaya terapia, terapia respiratoria, el manual de terapéutica, pero la terapein griega era la capacidad de acompañar al otro. Los terapeutas eran aquellos que acompañaban el sufrir del otro y más aún podían sentir y el sufrir del otro les hacía reverberar para movilizar al otro. Y ahí es donde vale la pena pensar como terapeutas, como médicos o el área de la salud, hasta dónde somos capaces de acercarnos al sufrimiento del otro. Cuando se habla de dar malas noticias, uno se hace 3 preguntas. La primera, ¿se entrega una información? La metáfora de tirar la granada a punto de estallar al otro. ¿Se le da? O sea, de una manera respetuosa, se le informa. La realidad que yo personalmente siento es que hay que darle al otro. Darle al otro implica no solo darle la información nefasta y difícil, sino estar ahí y soportar eso. Y viene una pregunta, ¿cómo se logra? No hay otra manera, a mi juicio, que es lo socrático, lo dialógico. Sócrates fue un hombre revolucionario para su época, no en vano lo hicieron morir, le dijeron que se suicidara con cicuta porque seducía a los jóvenes en el sentido de pensar distinto, pero lo que más nos deja Sócrates como herramienta terapéutica es entender que así yo conozca el ciclo de Krebs, todos los potenciales evocados que puede generar un electrodiagnóstico y todas las cosas que creemos saber como médicos, el otro tiene una realidad distinta y esa realidad distinta tiene que encontrarse con nosotros y crear una nueva realidad. Ahí es donde se da un encuentro real y ese encuentro real cambia las formas. ¿Qué es la forma? Hay veces no podemos decirle al otro, usted tiene un hepatocarcinoma que está avanzado y que ya no tenemos sino un tratamiento paliativo, porque la mayoría de nuestros pacientes en ciertas partes del país no va a entender. Esta imagen de Baró, de un hombre que es la muerte en el mercado, es que todos de una u otra manera estamos inmersos en la finitud. Y como Diógenes salía a buscar el hombre justo al mediodía en el mercado de Atenas, la muerte siempre sale al mediodía a plena luz a cambiar. Y esa forma de acercarme al otro y preguntarle por sus miedos hace la diferencia. Para ser puntuales, hay pacientes que no temen a la finitud per se, temen al sufrimiento que hay detrás de esa enfermedad. Hay otros pacientes que temen es inclusive a dejar a los otros. Inclusive hay otros pacientes que sienten un gusto y un goce porque van a dejar de vivir, porque sienten que ya la vida terminó. Esa forma es la que hay que tratar de identificar para acercarnos al otro, para mirar al otro. La forma variopinta con la que llega el paciente y la muerte. Hay veces no es el paciente el que está esperando la muerte, sino que el paciente en sí encarna la muerte. Entonces, para no ir muy metafísico, como algunas veces me dicen que las charlas mías son demasiado metafísicas, entramos en el espiral, en la contemplación.
Primera tarea que quiero dejar, aunque no creo en las tareas, pero sí recomendación vital de lo que yo hago para entender y para poder dar una mala noticia, es la contemplación. Y la voy a dar desde dos puntos de vista. La primera es cuánto de nosotros ha contemplado su finitud, su muerte y su cese en todo lo que hacen en mare magnum de la vida. Porque si no nos hemos dado el lujo de vernos como muertos algún día, ni como enfermos, es muy difícil ser auténticos y ser genuinos para pararme frente al otro. Y lo otro es que tengo que tener la suficiente humildad para pararme al otro y mirar su miseria y dejarme inundar por ella. Esa miseria es como esta espiral de Baró, en donde al principio uno ve la estructura de ese faro en el centro, pero si circulamos se expande a la totalidad. El ser humano no termina con su muerte, y eso lo sabemos muy bien los que hemos trabajado con moribundos durante muchos años. Hay veces el momento de mayor lucidez del hombre es la misma muerte. Y la otra es la conciencia. La conciencia es un trabajo importante porque realmente el terapeuta es como este ser que está hilvanando los hilos para que el que tiene la noticia, el que tiene su realidad trágica y más que dramática, trágica, como les dije ahora, trasciende y se eleva a otra instancia. La enfermedad es un estado adaptativo en donde podemos o salir mucho mejor y seguir con signos vitales o trascender a otra instancia, quiera la nombrar como la quiera, desde una dimensión religiosa, metafísica o necesariamente histórica. Esa conciencia nos lleva a una sola cosa y es la presencia. No podemos acercarnos al otro si no somos capaces de estar con nosotros. Esta imagen a mí me encanta porque cuántos de nosotros somos ajenos al testigo que hay detrás de nosotros. En este instante estoy dando una charla donde mi auditorio, que normalmente muchas veces es lleno, está mayormente vacío, pero esta charla la estoy observando yo, que es lo que llaman algunos como el testigo. Ese testigo es el que es capaz de ponerse en perspectiva y que cuando yo me estoy acercando al otro y estoy viéndolo, empiezo a leer lo que yo estoy diciendo y lo que el otro está diciendo. Y esa presencia solo se ejercita si somos capaces de tener momentos reales en nuestra cotidianidad de presencia. Y esa única manera de tener momentos reales en nuestra cotidianidad de presencia es silencio y soledad. Estar en el vacío de lo que somos, estar en la disolución de todo nuestro yo y de nuestro ego por momentos cortos en el día. Yo sugiero, por lo que me han enseñado algunos, que en la noche tengamos un tiempo en que no haya redes sociales, no haya un ser humano por lo menos hablando ni cercano, y en ese silencio nos conectemos con la nada que somos para poder ser genuinos y auténticos frente al otro. Y por último, para no alargarme, es que se tiene que dar una cosa que se llama el encuentro genuino. Si bien es cierto, tenemos todo un bagaje técnico, tecnológico, de historia y de literatura en nuestros cerebros, como decía Carl Gustav Jung, siempre conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y ya para terminar, voy a tomarme la libertad de leerles un poema que básicamente invita a esto que les acabo de decir. Este poema lo escribió Francisco Luis Bernardes, era un hombre nacido en Argentina en 1900 y básicamente se llama Silencio. Paradójicamente, para dar una mala noticia hay que acrisolar las palabras en el silencio, ver al otro, verme a mí y entender esa realidad. Hay momentos de silencio incómodo cuando soltamos la mala noticia o cuando no la queremos dar o que queremos que otro nos la dé. No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames a la puerta, está cerrada. No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues, sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente, que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo, sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado irá diciendo todo, todo. Porque paradójicamente,
cuando uno da malas noticias, por lo general, el que se da la mala noticia es el mismo paciente. ¿Qué crees que tenés? ¿Cuál es tu mayor temor? Esa sabiduría organísmica que dicen algunos psicólogos humanistas, ahí ya, como decían los antiguos campesinos, ya el paciente siente pasos de animal grande y hay veces ese silencio cómplice y acogedor que incomoda tanto puede permitir que se dé eso. Esto era todo lo que traía para comentarles. Muchas gracias. Bueno, doctor, primero que todo agradecerles por su magnífica charla. Yo quería preguntarle una cosa. Dar malas noticias se convierte en un arte. Yo creo que es complejo uno aprender a dar malas noticias. ¿Cómo se prepara un médico para poder dar malas noticias? Me gusta mucho esa pregunta porque realmente, como lo decía en la charla, hay un aumento masivo de información técnica y de información especializada, pero ya los médicos estamos muy lejos de lo que era el humanismo. Aclaro que humanismo no es ese sabor dulzón, edulcorado que estamos hablando todos de tratar al otro con cariño, que es verdad, pero a medias. El humanismo es irnos a lo que el hombre siempre se ha preguntado. Entonces, la invitación es que hay dos cosas. En la mitología y en la historia están las grandes preguntas con respecto a sentirse conmovido con la muerte y con los no dramas, sino con la tragedia de la misma vida. Y eso sí o sí considero que valdría la pena en las facultades de medicina hacer charlas muy claras sobre la muerte, el morir, el sufrimiento y el dolor, pero no desde la técnica, sino desde la experiencia. Ya en la Universidad de Antioquia hago parte pues de un grupo que tiene en sus componentes de se me va la palabra ahora, pero que es un currículum que es voluntario, en donde algunos estudiantes toman la muerte como un asunto vital, así se llama el curso, es empezar a vivir esa muerte desde mi propia muerte y empezar a transitarla, porque, para no alargarme, muchas veces el diagnóstico de un cáncer es grave, pero para muchos pacientes también una diabetes o una hipertensión tiene unas connotaciones que los llega a sufrimiento. Y esa mala noticia de usted es hipertenso, bien dada, puede hacer que un paciente se adhiera a un tratamiento. Lo mismo que en enfermedades crónicas de todo índole. Nos preguntan en el chat que si existe algún paso a paso al momento de dar malas noticias y que si debemos realizar alguna preparación previa. Por lo general, si ustedes buscan en las publicaciones, tratan de hacer como una coreografía y un paso a paso. Si ustedes lo viven en la práctica, muchas veces toca en un pasillo a la carrera y no con las condiciones dadas. El paso a paso más importante a mi juicio es tratar primero de estar muy claro en la historia vital del paciente, historia clínica y de quién es el paciente y de su familia. Segundo, qué quiere saber el paciente y qué quiere saber la familia. Entender que dar malas noticias no es un corte transversal. Yo llego, pongo la bomba, la detono y me voy. No, yo llego, instauro un diálogo, se genera una confianza y empieza a hablarse en varios momentos de esa nueva realidad. Doctor, ¿cómo acercarse a la familia del paciente críticamente enfermo que no acepta esa condición? Hay veces, dentro de nuestra educación de la objetividad y de tener un protocolo, así sea mental, establecido, eso nos es muy duro. Por decir algo, no, es que yo no acepto que mi mamá se esté muriendo. Y ahí lo que nosotros tenemos muy cotidianamente que hacer es la presencia y el silencio. Estamos acá, no podemos hacer nada para cambiar. Es un momento incómodo y doloroso para todos, pero aquí estamos. Aquí hago una salvedad muy importante. Esa presencia y ese silencio tiene que ser genuina. O sea, tiene que haber pasado por uno ya la inminencia de sentirse moribundo y haber estado cerca de la muerte y no negarla. O sea que tiene que haber una preparación y una responsabilidad. Cuando vamos a dar malas noticias, ¿cómo debemos enfrentar ese momento? ¿Solamente con el paciente y su familia, o solamente con uno de los familiares, o enfrentar a toda la familia en ese mismo momento?
desde el punto de vista del deber ser inclusive ético, el que tiene que conocer su diagnóstico y el que tiene que estar esencialmente informado es el paciente. Pero tenemos que tener en cuenta que la familia lo acompaña y son coterapeutas. Por lo general, ustedes han visto que muchos familiares tratan de proteger al paciente porque creen que la verdad lo va a destruir o lo va a matar antes de tiempo, como lo dicen. Entonces debe haber un consenso. Por lo general, ese consenso se da cuando se dice, bueno, tenemos información para darles, cómo quieren que la demos, y el que le debe liderar, siempre y cuando sus condiciones cognitivas lo permitan, es el paciente, poniendo a la familia como cómplice. En un diálogo casi siempre en dos momentos, porque muchas veces la familia va a tener unas dudas después que debemos abrir. Y para finalizar, doctor, nos preguntan que si nos puede dar alguna recomendación para transmitirle al paciente y a su familia esa tranquilidad con la que usted nos habla y poderla transmitir hacia nuestros pacientes. Yo creo que soy insistente y casi que monotemático, y esto se lo debo a mi camino histórico con varias personas no necesariamente médicas, y es que ojalá nos diéramos el lujito de morirnos todos los días un rato para que la calma nos inunde, pero no es una calma que tiene utilidad ni rendimiento, sino que si somos capaces de entender que esto ya va a pasar, que somos una brizna y que el otro está muriendo, pero que yo también, y que lo que necesitamos impactar es el sufrir y el disconfort. Probablemente si empezamos a hacer ese ejercicio en nuestra cotidianidad, y como decían los sufis místicos del Islam, si hacemos el ejercicio de morir antes de morir en la cotidianidad, de pronto nos podemos acercar más genuino al otro que está muriendo o que tiene un evento que le va a matar una forma de vida y va a tener que resarcir o resurgir a otra forma de vida. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Una excelente charla. Creo que va a ser fundamental para la práctica diaria de nuestra profesión. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.